Hola niños, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien, que hayan pasado una excelente semana junto a su familia, que hayan disfrutado del gran fin de semana que tuvieron. Sé que fue un 18 bastante distinto y más complicado. Por lo mismo, espero que se encuentren todos bien, que hayan tomado los resguardos necesarios y las medidas para poder cuidarnos. En esta semana vamos a comenzar a ver o a trabajar con las distintas culturas de los pueblos originarios. En la actividad de la semana anterior estuvimos viendo los pueblos del norte y nos enfocamos principalmente en la alfarería diaguita. En esta semana vamos a viajar hasta el otro extremo del país y vamos a hablar sobre la cultura Selknam. Es uno de los pueblos originarios que tuvo un desenlace bastante triste. Ya más adelante vamos a ir hablando un poco de toda la historia, lo que les ocurrió a ellos. Pero en esta semana nos vamos a enfocar principalmente en descubrir, cierto, la manera en la que ellos vivían, la tecnología que utilizaban, o sea, sus herramientas, indumentarias, distintas costumbres y creencias de este maravilloso pueblo. ¿Ya? La actividad en esta semana nos vamos a enfocar principalmente en lo que es la asignatura de tecnología. Para eso vamos a realizar la siguiente actividad. Ustedes van a tener que buscar en YouTube un video sobre algún mito o leyenda de la cultura celta. Van a analizar este video, ¿ya? Y lo van a explicar con sus propias palabras y van a mostrar imágenes representativas de este video, ¿ya? Esto es en plano general. Al final del video se va a explicar bien la actividad y los distintos pasos a seguir. Y recuerden que en la clase vía Skype hacemos el ejemplo de la actividad, así que es importante que vean el video completo y además que se conecten a las clases. Recuerden que se unen las clases de artes visuales y tecnología hace ya algunas semanas y por lo tanto solo tenemos clases los días lunes. ¿Ya? El objetivo de trabajo de esta semana, como les dije, nos enfocamos en tecnología y es el objetivo número 5. Este objetivo trata sobre utilizar software para organizar y comunicar los resultados de sus investigaciones, ¿ya? Intercambiar ideas con diferentes propósitos mediante programas de presentación para mostrar imágenes, diagramas y textos, entre otros, ¿ya? Entonces nos vamos a enfocar en esa parte, la hoja de cálculo, las tablas, gráficos de barra, los dejaremos para otra semana u otra actividad. Vamos a comenzar primero que todo hablando sobre la historia de este pueblo. Los Selknam eran un pueblo de tipo paleolítico. ¿Qué quiere decir esto? Que fabricaban herramientas a partir de elementos muy simples, o sea, utilizaban piedras, huesos y madera. Entonces, como podemos ver en la imagen que tenemos acá arriba, obviamente con los años sus indumentarias o sus herramientas fueron mejorando y avanzando con la tecnología, pero siempre utilizaron estos elementos naturales, ¿ya? Entonces, como podemos ver en las imágenes, se utilizaban huesos de animales para crear distintas herramientas como arpones y poder cazar, ¿cierto? Puntas de flechas, utilizaban conchas incluso para distintos elementos o para utilizarlos en distintas funciones, ¿ya? Ellos se alimentaban o vivían principalmente de la naturaleza,
¿ya? Ellos eran pueblos nómades. Entonces, ¿qué quiere decir, cierto? Que ellos iban viajando y se iban cambiando de territorio dependiendo de las estaciones del año y además de las distintas beneficios que les daba la naturaleza o de los distintos elementos que de ahí podían extraer. ¿Ya? Ellos no llegaron a cultivar la tierra, utilizaban distintos elementos como piedras para poder encender el fuego, para hacer herramientas, ¿cierto? Utilizaban maderas y así hacer arcos, flechas, soportes, ¿ya? Usaban también la decoración a través de las plumas, de los cueros de los animales, ¿cierto? Caracoles para extraer agua o para decorar o arreglarse el cabello, hacer collares, etcétera. Ya aquí podemos ver, hay una serie de fotografías que son reales. O sea, con la conquista de los españoles al llegar a Tierra del Fuego, que en un principio no se llamaba de esta manera, sino que cuando ellos los conquistaron o descubrieron esta zona del país, le llamaban Tierra de Humos, debido a que los distintos bandos, o sea, las distintas familias o patriarcados, ¿cierto?, se localizaban en el extremo sur de nuestro país. Ya sabemos que son más bien islotes, islas pequeñas, ¿cierto? Entonces ellos al viajar a través del mar, lo que veían eran distintas humarolas, o sea, solamente se veía el humo salir y asomarse y por eso de ahí viene el nombre, ¿ya? Entonces, este pueblo vivió alrededor o hasta el año aproximado de 1912. Ese fue el gran auge y después tuvo una gran decadencia, llegando en el 1920 con tan solo 270 habitantes y así se fue extinguiendo este pueblo con estas tradiciones. Los Selknam eran un pueblo nómade que tenían o más bien se abastecían a través de la caza terrestre, principalmente de las aves, y además se complementaba la alimentación con la recolección de frutos, distintos hongos de la zona debido a la gran humedad que había, ¿cierto? Raíces silvestres y también con algunos productos marinos. Entonces, al saber, ¿cierto?, que su alimentación se basaba tanto en la recolección como en la cacería, la tecnología o las herramientas que ellos fueron inventando y creando, ¿cierto?, se iban adaptando a las necesidades y además tenían que fabricarse con los elementos disponibles en esa zona. ¿Ya? Se caracterizaron por la elaboración de puntas de proyectiles súper perfeccionadas y eficaces más que sus antecesores o que los distintos pueblos originarios de la zona centro del país o de la zona norte. Ellos llegaron a perfeccionar y aprovechar al máximo las características de los distintos elementos con los cuales fabricaban sus armas, ¿ya? Y los distintos utensilios necesarios para poder cazar. Como podemos ver en estas imágenes, que son dibujos, ¿cierto?, de los primeros eh, europeos que llegaron al país. Recuerden que habían varios, ¿cierto?, que se dedicaban a dibujar y así ilustraban, ¿cierto?, las culturas, y de esta manera uno puede conocer de qué forma vivieron nuestros antepasados o nuestros antecesores en el país. Entonces, a través de estas ilustraciones vemos, ¿cierto?, que los elementos estaban hechos a partir de huesos, que se utilizaban amarras simples para unir distintos elementos, como por ejemplo las lanzas obviamente utilizaban una varilla, un palo de madera y se le unía un hueso o una roca con forma puntiaguda y así distintos elementos. Se ve incluso
un palito con una punta y eso se utilizaba incluso para poder coser. ¿Ya? De esa manera ellos fabricaban sus zapatos, su vestimenta, ya que eso lo vamos a ir viendo más adelante. Entre los utensilios domésticos destacan los canastos que eran producidos por mujeres, elaborados con juncos, que son una especie de pastizal o de pasto bastante largo y resistente, parecido un poco al mimbre, ya, pero más flexible, no tan duro, ¿cierto? Con una técnica de trenzado en espiral. Vamos a poder elaborar algún elemento así más adelante, ya cuando empecemos a ver las culturas del centro del país. En esta semana nos vamos a enfocar en investigar un mito, ya recuérdenlo. Además, ellos elaboraban bolsas de cuero de distintos animales que se encontraran en la zona. Eran cueros de zorro, de lobo marino, y esto les servía para transportar el agua. Las bolsas más pequeñas les servían para transportar sus utensilios personales. ¿Por qué decimos transportar? Porque al ser un pueblo nómade, ellos iban viajando y se cambiaban de lugar en lugar. Aquí les debo algunas imágenes que son súper llamativas, como la tecnología que ellos utilizaron para construir los botes o las canoas que les servían, ¿cierto?, para poder movilizarse entre un islote y otro. ¿Ya? Además, los cazadores llevaban en estas bolsas, ¿cierto?, las la chispa o la roca con la cual ellos hacían el fuego, los distintos hongos secos para poder hacer el fuego y plumas para hacer las flechas, tendones de guanaco y otros instrumentos que les servían para la cacería y para la subsistencia. El tajal era una cuna diseñada para transportar y para que las indígenas o las Selknam pudiesen llevar a sus hijos pequeños. En la imagen que aparece acá arriba podemos ver, ¿cierto?, una fotografía de una Selknam transportando a su pequeño y al lado vemos el tajal que se construía con madera y se cubría con piel de guanaco. Era una especie de escalerita, ¿cierto? Y esa le servía de sostén para poder llevar al pequeño, a sus hijos. La vestimenta principal de estos pobladores es una larga capa de piel de guanaco que les servía para protegerse y les ayudaba a cubrirse del frío, ¿cierto? Ya que en la zona austral, en la zona sur de nuestro país, la humedad y el frío son eh, elementos climáticos súper fuertes de nuestro país. Estas capas los cubrían desde el cuello hasta los pies. ¿Ya? Esta se confeccionaba con cueros de distintos animales, no solamente de los guanacos. Ya también se usaban los de zorro o de cururo. eh, Eran pieles que se raspaban y luego se dejaban secar estiradas para que así se mantuviese la forma y no se recogieran, ¿ya? Y después se iban uniendo o cosiendo, ¿cierto?, mediante las nervaduras del mismo animal que se utilizaban como hilo. O sea, las venitas de los animales se utilizaba como el hilo para poder unir estas prendas. La capa del hombre no se fijaba en ninguna parte del cuerpo, o sea que era como una especie de manta o de frazada súper larga que los cubría, ya por lo que se debía sujetar los dos bordes superiores con la mano izquierda. O sea, ellos siempre sostenían su capa para que así no se les cayera, ¿cierto?
Esto permitía a los cazadores quitarse la capa con más facilidad, o sea, cuando les tocaba correr detrás de un animal, cuando les tocaba emplear los arcos, las flechas, era mucho más fácil despojarse de la capa y así tenían mayor movilidad. En cambio, la capa de la mujer o la indumentaria que se utilizaba para ella, ¿cierto? Se afirmaba mediante dos enervaduras, o sea, era como una especie alrededor de los hombros, o sea, eran como una especie de tirantes que se ponían en los hombros y así ellas quedaban más protegidas, ¿cierto? Se utilizaba la piel de guanaco porque era mucho más resistente y además era más extensa y así les permitía poder cubrir y proteger a sus hijos pequeños del frío, ya que se los colocaban en su espalda o bajo de ella. La vestimenta femenina además tenía un delantal que también estaba confeccionado con piel de guanaco y este se utilizaba por debajo de los senos de la mujer y las cubría desde el vientre hasta las rodillas. Casi nunca se desprendían de estas vestimentas en público. En cambio, de la capa sí era mucho más fácil desprenderse y se quedaban con su delantal puesto. Además, utilizaban mocasines, o sea, eran zapatos fabricados con la piel de las extremidades del guanaco cosidos con el pelo hacia afuera. Los Selknam se esmeraban o le daban harta importancia a su presentación personal. Cualquier oportunidad era buena para pintarse el cuerpo y el rostro, ¿ya? Y los adornos más usados entre las mujeres y las niñas eran los collares hechas de conchas de distintos moluscos. Estos eran los residuos o lo que les quedaba de su comida, ¿cierto? Y con huesitos de aves. O sea, que ellos, no por ser habitantes más bien salvajes, por así decirlo, ellos tenían su cultura y además tenían sus tradiciones que los hacía preocuparse, ¿cierto?, por su vestimenta, su indumentaria, el cómo ellos se veían, ¿ya? Entonces, además de fabricar utensilios, ellos creaban distintos elementos para embellecerse. En la clase de la próxima semana nos vamos a enfocar principalmente en los rituales y en los distintos estilos de pintura. Para eso vamos a utilizar los materiales que usamos para hacer nuestra alfarería, o sea, vamos a usar la masa de sal para representar algunos de los atuendos principales de esta cultura. En la primera imagen, en la que aparece en el costado izquierdo, vemos a los hombres de una banda o de una tribu con distintos elementos de pinturas. Cada una de estas tiene un símbolo, un significado distinto, ¿ya? Y los colores principales que se utilizaban era el rojo, blanco y el negro. Y por el otro lado, en la imagen del sector derecho, vemos distintos vestuarios o indumentarias utilizadas en los rituales de esta cultura. El fuerte de la cultura Selknam era sin duda la pintura corporal. El colorearse el cuerpo con atractivos diseños era una institución en la vida de este pueblo, o sea, era una cultura principal para ellos, ya tanto por su existencia rutinaria como en el aspecto mágico y en sus rituales. O sea que diariamente ellos tenían sus rostros pintados o decorados como los vemos en la imagen de acá abajo y en la imagen de arriba se ven distintas indumentarias. Podemos ver que se utilizaban máscaras también, ¿cierto? Para lo que es los rituales mágicos que ellos celebraban. Los Selknam solían pintarse con pigmentos negros, blancos y rojos
con diferentes motivos y diseños sencillos, pero que eran muy variados, ¿ya? Y estos tenían distintos significados que eran relacionados con las situaciones que se estaban viviendo o con sus estados de ánimo. Como les digo, vamos a profundizar en esto ya la próxima semana y vamos a hacer un trabajo de artes visuales, pero esta semana nos enfocaremos a realizar una actividad ligada a la parte de tecnología. Lo primero que vamos a hacer va a ser buscar en YouTube un video que esté relacionado con la cultura Selknam. ¿Ya? Este video tiene que ser idealmente de algún mito, de alguna leyenda, de algún ritual que haya tenido esta cultura. Entonces, ustedes van a buscar un video, obviamente que sea para niños, ¿ya? Porque, como les decía, este pueblo originario sufrió demasiado del exterminio, ¿ya? De los conquistadores españoles, así que hay videos que son un poco más crudos, en donde hay mucha violencia. Es mejor que busquen una animación que les muestre la cosmovisión, o sea, de qué manera ellos veían el mundo mágico. ¿Ya? La estructura del trabajo debe ser la siguiente. Como vemos, tiene 7 puntos la estructura, así que si ustedes cumplen con cada uno de ellos, tendrán el 7 asegurado. En Word, lo que van a hacer es una ficha con la descripción del video que ustedes buscaron en YouTube, ¿ya? Primero van a poner el título en la parte superior. Entonces pondrán el nombre del video seleccionado. Van a poner abajo los datos. En los datos van a poner la duración del video, la fecha de carga y el canal. Ojalá van a tener que copiar el link del video también y compartirlo en la descripción, o sea, en los datos del video. Luego viene el desarrollo de la actividad. Con sus palabras van a explicar el video que ustedes seleccionaron. O sea, me van a hacer un breve resumen de lo que se trataba este video. Luego van a hacer una secuencia, van a describir al menos 5 fases o la secuencia del video. Lo primero que se muestra, segundo, tercero, cuarto y quinto. Son como las etapas del video. Luego van a explicarme el motivo, ¿ya? ¿Qué fue lo más atractivo del video? ¿Qué es lo que más le llamó la atención? Para luego responder, ¿cierto? ¿Por qué creen ustedes que el mito seleccionado explica los fundamentos de su cultura? Y además de todo esto que ustedes tienen que escribir, que me van a mostrar del video, lo van a acompañar con imágenes capturadas del video. ¿Ya? Entonces, recuerden, en la clase vía Skype vamos a hacer el ejemplo de esta actividad. Así que espero que se conecten, que puedan grabar la clase para compartirla con los compañeros que no estén presentes y así para que todos puedan tener buena nota en la actividad y aprender un poco más, ¿cierto?, de la cosmovisión de este pueblo originario de nuestro país, para que así podamos la próxima clase representar uno de estos rituales o más bien las pinturas corporales de esta cultura. Cuídense niños, que estén muy bien y nos vemos en un próximo video.